Hola nuevamente jóvenes, soy Adalid Torres. En este segundo mensaje que les hablo, sigo con la segunda carta del apóstol Pedro y bueno, ahora me quiero centrar en el resto de la carta. Sé que hay otros temas a tratar dentro de la carta, pero principalmente quiero enfocarme en esto que me parece una advertencia importante y a mí me gustaría que le tomaran la importancia debida, porque aunque parece algo simple y algo sencillo, si nosotros subestimamos lo que vemos aquí, es muy probable que en algún momento pueda llegar a afectarnos, puede llegar a afectar nuestra fe, nuestra constancia en la iglesia, nuestra permanencia aún dentro de la iglesia, y por eso me es de suma importancia que puedan notar estas advertencias que hace Pedro a través de esta carta. Vamos a comenzar primero ahorita con la lectura del capítulo 3, de algunos versículos del capítulo 3. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 dice: Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra, que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esta es una de las advertencias que hace Pedro, y en esta parte a mí me parece que esta advertencia es de personas que son externas a la iglesia. Esta advertencia es de personas que, según lo que yo veo aquí, no son creyentes, sin embargo, conocen nuestro testimonio en Cristo. Y son esas personas que ignoran, dice en el versículo 5, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra, que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Dice que ellos ignoran voluntariamente, es decir, ellos no se han preocupado por entender la palabra de Dios, son ignorantes. Sin embargo, aunque son ignorantes de la palabra de Dios, algo que sí entienden es que nosotros como cristianos hemos dado un testimonio y hablamos de la venida de Cristo y hablamos del juicio, pero dice que ellos pues voluntariamente no lo entienden, no ignoran estas cosas de Dios, sin embargo, sí juzgan. Y dice en el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O se están preguntando, pues no que Jesucristo iba a venir, no que Jesucristo iba a volver,
Y ellos siempre están cuestionando y diciendo y juzgando y señalando porque desconocen. Por eso dice que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Y en el versículo 8 dice que no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso nosotros como cristianos lo entendemos. Entendemos que como bien puede venir el Señor mañana, puede venir en 100 años o en 50 o en 200 años. No sabemos porque la misma Biblia dice que ni siquiera los ángeles saben las razones de Dios. Sin embargo, las personas externas que ignoran las cosas de Dios siempre están señalando y juzgando y diciendo y cuestionando. Y saben, nosotros debemos ser prudentes ante estas cosas, ante estos juicios y ante estas personas. Porque esas personas siempre van a juzgar, siempre van a cuestionar y siempre van a estar diciendo, pues ¿dónde está tu Dios? Pues ¿dónde está no que iba a venir, no que ya era el tiempo, no que siempre estás anunciando que hay que arrepentirse porque el tiempo de Dios está cerca, pues no viene. Y dice también ahí que en el versículo dice... en el mismo versículo 4, que dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, para ellos dice que desde que los padres durmieron, les parece que pues todo ha sido exactamente igual, no ha cambiado nada. Entonces dudan que Jesucristo vaya a volver en algún momento, porque piensan que como ha pasado mucho tiempo, pues dudan que Jesucristo vaya a volver y que vaya a pedir cuentas de todas estas personas que no han creído. Entonces, esta es una de las advertencias que nos hace Pedro y que yo creo no debemos tener como en muy poca cosa, porque esto sí es importante, porque si nosotros no estamos bien cimentados en nuestra fe, estas personas que juzgan y señalan y cuestionan, en cierto momento pueden quebrantar nuestra fe, pueden meternos en dudas, pueden hacernos pensar que de verdad será cierto en lo que estoy creyendo, de verdad Jesucristo volverá en algún momento, pues realmente no ha cambiado nada desde los tiempos antiguos. Y estas personas pueden empezar a sembrar brotes o semillas de dudas en nosotros. Y esta es una de las advertencias que a mí en lo personal me preocupan, porque si bien muchos adultos han vuelto atrás por cuestionamientos o por juicios de gente que no tiene conocimiento de Dios, a mí me preocupan más los jóvenes, que de cierta manera sí son muy fervientes, muchas veces ustedes como jóvenes son muy fervientes y son muy entrones al Evangelio y son muy entrones a las predicaciones y hablar con gente, pero mira, hermano y hermana, en cierto momento ustedes como jóvenes deben tener cuidado porque estas cosas sí pueden ponerlos en duda en algún momento. Entonces, Pedro es lo que está diciendo, que debemos tener cuidado de estas personas, que desde mi punto de vista lo que veo es que son externas a la iglesia, que no son creyentes, pero que están cuestionando y que están metiendo esos aguijones de dudas en el cristiano. Entonces, esta es una de las advertencias importantes que creo que viene desde afuera de la iglesia, desde la parte externa, desde los que no son creyentes, pero debemos tener cuidado. Por otro lado, también creo que nos hace otra advertencia importante, que nos dice en los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 2, dice
en el versículo 1 en adelante del capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos, óiganlo bien, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Aquí esta para mí es la advertencia más importante y mucho más contundente que Pedro está haciendo a los creyentes. ¿Por qué? Porque viene desde dentro de la iglesia. Esta es la advertencia más importante, porque dice que hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores. Aquí es donde debemos tener más cuidado, más precaución, porque estas personas que pueden hacernos caer vienen desde dentro de la iglesia. Dice, según yo, dice que son creyentes, porque en el mismo versículo 1 dice, y negarán al Señor que los rescató, o sea, dice que sí creyeron, sí fueron rescatados, y van a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y luego dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto es muy importante, esto es de mucho cuidado, porque dice también en el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a estos típicos predicadores que hablan de manera muy sutil, buscando ganancias personales? Hay algunos pastores de iglesias, sobre todo estos que salen en la televisión, que llegan a ser muy abruptos en la forma en la que piden dinero a la iglesia. Y dicen tajantemente a la iglesia que su pastor necesita un traje nuevo, su pastor necesita un auto, su pastor necesita un avión para ir a evangelizar el mundo, y están pide y pide y pide cosas a la iglesia. Pero creo que los que son de más peligro son los que lo hacen de manera sutil. Y dice aquí en el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto significa que van a introducir enseñanzas que parecen santas, que parecen reales, pero que en verdad están consiguiendo cosas personales para ellos. Y mira, no necesariamente tienen que ser los ancianos de la iglesia. Puede ser cualquier persona que se para al frente y que enseña a la iglesia. Dice que hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores. Y van a enseñar cosas que parecen sutiles, que parecen piadosas, pero que en realidad van a llevar a hermanos que les crean a perdición, y que van a seguir sus disoluciones, y que además dice que van a hacer de la iglesia por avaricia, dice que van a hacer mercadería. Esto significa que van a dejar de importarles las almas y que les va a importar más lo material, el dinero, las casas, los carros, los viajes, todas estas cosas que a los ojos de la carne son de mucho brillo, de mucha atracción. Y esto es otra de las advertencias que nos hace Pedro en esta carta. Entonces, para mí esta carta es muy importante también en el sentido de las advertencias, porque por un lado nos está advirtiendo de estos que nos pueden hacer caer y dudar,
que vienen de manera externa, que vienen desde fuera de la iglesia. Pero también nos hace esta advertencia de los que vienen dentro de la iglesia, que nos pueden hacer dudar, caer, blasfemar en contra de nuestro Señor, y que además pueden convertir la iglesia en mercadería. Entonces debemos ser prudentes y debemos ser cuidadosos de estas personas. Debemos juzgar todas las enseñanzas, pero no juzgar por señalar y por decir, no, es que este hermano esto, es que este hermano el otro, sino juzgar conforme a la Biblia, que lo que se esté hablando sea de Dios, provenga de Dios y sea para edificación de cada uno de los miembros de la iglesia por medio de los hombres que Dios está guiando por medio del Espíritu Santo, y que estas cosas provengan de la Biblia y que sean sanas para la iglesia. Lo último quiero comentarles sobre esta carta es que aquí nos da algunas de las cosas que yo creo nos van a ayudar a entender todo esto. En el capítulo 1, en el versículo 5 en adelante dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estas cosas de las que nos está hablando tenemos que reforzarlas, porque si las reforzamos, dice que, porque si en el versículo 8 dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Además, dice en el 10, al final del 10, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, esta es una de las sugerencias para poder estar firmes, para poder estar atentos, para poder estar juzgando con un juicio bíblico todo lo que se está enseñando a la iglesia, y para también tener un juicio sobre los que nos están cuestionando desde fuera de la iglesia. Entonces, básicamente eso es lo que quiero hablar de la segunda carta de Pedro, las advertencias que nos hace, una de las cosas que nos recomienda, que es esto del capítulo 1, pero mayormente lo otro que nos recomienda, que es lo que hablaba en el primer mensaje, que es que tenemos la palabra profética más permanente a la cual debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque no fue por opinión propia de los que escribieron, sino que fue escrita por hombres, pero guiados por el Espíritu Santo, directamente por Dios. Entonces, pues esto es lo que quería hablar también de la segunda carta de Pedro. Espero, como en la primera parte les dije, espero me haya dado a entender, espero que les sea de ayuda, y cualquier duda o comentario que tengan, estoy a sus órdenes, y muchas gracias, jóvenes, por invitarme a participar en esto. Que el Señor les bendiga.